lo dijo en la primera hora. Muy bien, muy bien. Cafecito primero por el frío, ¿eh? 6:36 en la mañana. Saludos cordiales, querida audiencia. Vamos a comenzar con nuestro comentario del día de hoy. Ya con mucha gente conectada a través de nuestras plataformas digitales. Gracias. Sígase conectando, por favor, y no se olviden que también estamos con nuestra señal de radio en prácticamente todo el territorio continental ecuatoriano. Transmitimos igualmente por la internet por www.sonorama.com.es. Estamos en Facebook, nuestra fanpage Radio Sonorama, en YouTube nuestro canal que se llama Sonorama TV, y estamos transmitiendo en TikTok. Saludos tiktokeros de mi patria, qué gusto. Y también estamos en Instagram, qué gusto. Saludos a los queridos amigos que están conectados con nosotros para escuchar justamente la opinión de hoy. Pero primero, sección saludos, ¿qué les parece? A ver, primero quiero enviarle un saludo afectuoso, cariñosísimo para una querida colega y amiga, Lojana, que está viviendo acá en Quito, Albita Herráez Elizalde, que el día de hoy está de cumpleaños, así que lo cumpla, feliz cumpleaños, tuyu, querida Albita, que le festeje como se merece, acá en la capital, ¿no? Lojana residiendo acá en la capital. Igualmente le envío un abrazo a mi colega y amigo Cristian Salinas en sintonía. Su hija Erika Sofía Salinas está de quinceañera, estudiante de primer año del bachillerato del Colegio 24 de Mayo. 15 años, ¿ah? 15 años. Le envío un abrazo caluroso para Erika Sofía. Todas las bendiciones del mundo en esta nueva etapa, ¿no? Dicen que los 15 años es esta transición que experimentan nuestras niñas, ¿no? Yo mismo recuerdo los 15 años de mi hija. Una locura. Así que le envío un abrazo, querido Cristian. Consienta su guagua. Muy bien. Y de los saludos paso una alerta que me llegó ayer sobre la falta de agua potable en algunas zonas de la capital, zonas sobre todo de la ruralidad. Buen amigo, el doctor Vladimir Teres Sotomayor, me escribió ayer y me decía, acá en Guayabamba pertenece al Distrito Metropolitano de Quito, seguimos sin agua potable desde hace un mes, de manera intermitente llega el agua, seguidas 2 semanas y nada que arreglan, nos dice. Nosotros estamos en la calle San Ramón de los Huertos Familiares, en Guayabamba, nos dice justamente, 3 semanas sin agua. Parecería que a la EMAPS, a la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, no le interesa esta situación. Atención al municipio de Quito, por favor. Hay problemas de agua potable en esos sectores. Y acá también José Antonio, un abrazo. Me dice que en el Valle de Nayón, sin agua desde ayer, hasta las 20 horas. Vea usted, o sea, este es un problema, ya viene acarreando esta situación en las parroquias. No es de ayer, no es de hace pocos días, ya es desde hace varias semanas, y el municipio había asegurado que estaba solucionando. De hecho, el fin de semana emitieron un comunicado en donde supuestamente ya se estaba solucionando el problema, y vea, nada. Ahí tenemos testimonios de gente que no se escribe desde Guayabamba, desde el Valle de Nayón, y no se soluciona, no se regulariza el servicio de agua potable. Por favor, a las autoridades de la empresa pública de alcantarillado y saneamiento, EMAPS, tomar en cuenta estas alertas que nos envían nuestros oyentes. Le envío también un saludo y un abrazo caluroso hasta la zona del Río de la Plata, ¿no? A la doctora María Eugenia Molina. Ahora sí le vamos a llamar doctora. Ayer logró su doctorado en la Universidad de La Plata, así que muy bien, ese gran logro académico de María Eugenia. Le enviamos un abrazo, está en sintonía justamente desde el sector de La Plata, desde la ciudad de La Plata, allá en la República Argentina. Mi colega Julio Sari, igualmente que Yomar Ponce Vélez, están conectados con nosotros, escuchando nuestro espacio de noticias. Bueno, a ver, entremos en materia. Vamos a salir al paso de la venta de humo, como siempre procuramos hacerlo en este espacio. Y como he dicho en varias ocasiones, aquí en A Primera Hora procuramos que ustedes escuchen lo que necesitan escuchar y no necesariamente lo que quieren escuchar. No siempre es así. Por eso a ratos uno no es tan popular, porque se asumen cosas que no corresponden. Pero aquí uno realmente trata de con base en esta maravillosa oportunidad de utilizar un micrófono, una cámara, explicar, comentar con argumentos, explicar con argumentos
las cosas que suceden para que, sobre todo, nuestros políticos no vendan humo. Ayer la Asamblea Nacional aprobó una resolución. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 4 meses y medio después de la presentación del informe de la Nación del presidente, podemos discutir hasta la oportunidad. O sea, se demoraron 4 meses y medio para debatir el contenido del informe de la Nación presentado por el presidente Lasso y que contiene la ejecución de su primer año de gobierno. Se demoraron 4 meses y medio. Del 24 de mayo, ayer, al 4 de octubre, que aprueban una resolución. Una resolución, póngame la parte resolutiva en pantalla, estimado Roberto Carlos, de la resolución aprobada ayer con 103 votos a favor. Es una votación importante. Políticamente es una votación importante. Estamos hablando de 103 votos. Inclusive, esa votación supera la mayoría calificada de las 2/3 partes, que son 92. Una resolución que tiene o que logró una importante votación en la Asamblea. Esa es la parte resolutiva, la que está en sus pantallas. Artículo 1. Determinar el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno presentado por el presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza, al Consejo Nacional Electoral, y por consiguiente la inobservancia a sus obligaciones contempladas en la Constitución de la República del Ecuador y en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, sobre la disposición de presentar el informe de evaluación del Plan Nacional de Desarrollo. Ese artículo clarito de esta resolución, la Asamblea determina el incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno por parte del presidente de la República. Claro, uno lee esto y dice, bueno, ¿y eso qué significa? ¿Cuáles son las consecuencias? 2. Disponer al secretario de la Asamblea Nacional notifique el contenido de la presente resolución a las siguientes instituciones: Presidencia de la República, Ministerio de Economía y Finanzas, Secretaría Nacional de Planificación, Consejo Nacional Electoral, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y Contraloría General del Estado. Artículo 3. La presente resolución entrará en vigencia a partir de su adopción ante el Pleno de la Asamblea Nacional. O sea, esa resolución fue adoptada ayer y está vigente desde ayer. Nótese que en ninguno de los 3 artículos se habla de otro tipo de procedimiento. ¿Saben por qué? Porque no existe ese procedimiento. El artículo 1 determina el incumplimiento del plan de gobierno por parte del presidente Lasso, pero en el artículo 2 básicamente el contenido de esa resolución lo remiten a varias instituciones, entre ellas la Presidencia de la República. Gracias, Roberto Carlos. Y por supuesto, así es, contertulio. Si la votación con la cual se aprobó esta resolución se tenía en junio pasado, durante los hechos derivados de la movilización indígena y la decisión de la Asamblea de activar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución como causal para la destitución del presidente de la República. Con esa votación el presidente ya no era tal. O sea, Guillermo Lasso a esta hora no era el presidente de la República, con esa votación. Pero se alcanzaron apenas 80 votos. Creo que esto también hay que leerlo políticamente. En junio hubo 80 votos por la destitución del presidente, faltaron 12 votos, no se logró el mínimo, que son 92. Pero ayer se aprueba una resolución con 103 votos a favor. Pero esa resolución legislativamente no tiene efecto jurídico alguno. Carece de efecto jurídico alguno. No es que con esa resolución, como sostienen algunos legisladores, se allana el camino para la destitución del presidente o para el juicio político del presidente. Ya les voy a explicar por qué. Hay que revisar la norma constitucional, no es invento de este periodista. Pongamos la norma constitucional, Roberto Carlos, primero el 129 de la Constitución. Exacto, muchas gracias. Está pila, Roberto Carlos. Ese es el 129 de la Constitución que está en sus pantallas para quienes nos siguen a través de la transmisión digital. El 129 establece la capacidad de la Asamblea Nacional para enjuiciar políticamente al presidente de la República, para llevar a juicio político al presidente de la República, a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros. Uno podría decir, bueno, con esos 103 votos a favor tienen, pero están más de los 2/3 inclusive. Tienen suficientes legisladores como para iniciar un juicio político.
Pero el juicio político no es que se puede iniciar por cualquier cosa. A diferencia de los ministros de Estado, a los cuales sí se los puede enjuiciar políticamente por incumplimiento de funciones. Ministros de Estado, Consejo de la Judicatura, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Generalmente las causales son incumplimiento de funciones. Contra el presidente de la República no existe esa causal para juicio político. Son 3 causales. La una, por delitos contra la seguridad del Estado, que no es el caso. La segunda, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito, o sea, delitos contra la administración pública, no es el caso. 3, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio, por razones políticas o de conciencia, tampoco es el caso. Pero además, para iniciar el juicio político se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Eso dice el 129. Esta resolución de la Asamblea Nacional no tiene nada que ver con estas 3 causales que les estoy presentando y que señala la norma constitucional para iniciar un juicio político. No hay forma de iniciar por esta causal un juicio político. ¿Ya? Por esta causal. Vamos al 130. El 130 seguramente está más fresco en nuestra memoria porque ya se activó en junio. Fue este artículo el que se activó cuando se presentó el pedido de destitución del presidente de la República en la Asamblea Nacional durante los hechos de junio. El 130 dice, la Asamblea Nacional podrá destituir al presidente de la República en los siguientes casos, y habla de 2. El 1, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Por ejemplo, que el Ejecutivo expida una ley, que el presidente de la República expida una ley. Eso rebasa su atribución constitucional, porque el Ejecutivo no puede expedir una ley. Las leyes son expedidas por la Asamblea, por la función legislativa. La función legislativa desarrolla leyes, aprueba leyes. El Ejecutivo ejerce su rol de colegislador. Pero el Ejecutivo no puede expedir una ley sin que esa ley pase por el filtro de la Asamblea Nacional. Así no funciona. El Ejecutivo puede enviar proyectos de ley a la Asamblea, pero no puede disponer un proyecto de ley y convertirlo en ley de la República sin la Asamblea directamente en el registro oficial. Eso sería una arrogación de funciones. Pero esa arrogación de funciones tiene que ser determinada por la Corte Constitucional mediante un dictamen. No es el caso vinculado a la resolución aprobada ayer por la Asamblea Nacional. Y 2, por grave crisis política y conmoción interna. Esta fue la causal que justificó, que sustentó el trámite de junio pasado que no prosperó para destituir al presidente de la República. Y ahí está todo el procedimiento. Gracias, don Roberto Carlos. Si ustedes notan, de esta manera no hay forma ni de enjuiciar políticamente al presidente de la República, ni de destituir al presidente de la República. No hay manera. Me preguntaban quiénes han dicho. Por ejemplo, la asambleísta Mireya Pazmiño, que fue la proponente de este proyecto de resolución, según la nota redactada por el colega Vicente Ordóñez de Diario El Universo, ella planteaba que supuestamente con esto se allanaba el camino para un juicio político. No hay manera de llevar al presidente de la República a juicio político y tampoco hay manera de que con esa causal activar el mecanismo de destitución. O sea, el ámbito legislativo, sáquenlo de ahí, sáquenlo. Saquen el ámbito legislativo porque no se puede. Les acabo de demostrar, no se puede. No hay manera. Ahí están las causales establecidas en la Constitución. No es invento de este periodista. Pero ¿qué sí se puede hacer? ¿Ya? Sí se puede activar un proceso de revocatoria de mandato por incumplimiento de funciones. Póngame, por favor, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social sobre revocatoria de mandato. El artículo 25 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social establece que los electores, las electoras y electores podrán revocar democráticamente el mandato a las autoridades de elección popular por incumplimiento de su plan de trabajo, de las disposiciones legales relativas a la participación ciudadana y las demás funciones y obligaciones establecidas en la Constitución de la República y la ley correspondiente a cada una de las dignidades de elección popular.
La solicitud de revocatoria de mandato solamente podrá presentarse una vez cumplido el primer año de gestión y antes del último. Durante el periodo de gestión de una autoridad podrá realizarse solo un proceso de revocatoria de mandato. Podrán presentar esta solicitud las electoras y electores que están empadronados en la circunscripción respectiva de la autoridad a la que se pretende revocar el mandato. Una persona o sujeto político podrá presentar por una sola vez la solicitud de revocatoria de mandato. Luego, requisitos de admisibilidad, comprobación de la identidad del proponente y que esté en ejercicio de los derechos de participación, demostración de no encontrarse incurso en alguna de las causales que lo inhabiliten y la determinación clara y precisa de los motivos por los cuales se solicita la revocatoria, la misma que servirá de base para la recolección de firmas y el proceso de revocatoria. Esto sí se puede aplicar, pues. Artículo 25, leyendo la norma. Gracias, don Robert. Sí se podría aplicar. Claro, alguna gente dice, bueno, ya presentaron un proceso de revocatoria de mandato invocando justamente ese artículo 25. Y el Consejo Nacional Electoral no dio paso a la entrega de los formularios para la recolección de firmas. Los impulsores de la revocatoria plantearon un recurso jurídico ante el Tribunal Contencioso Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral hace pocas semanas respondió, aceptó ese trámite y está en ciernes la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Yo no sé qué vaya a resolver el Tribunal Contencioso Electoral. Yo con lo que les digo es que esto que ha aprobado la Asamblea Nacional sí podría servir de elemento para que alguien o presente otro proceso de revocatoria de mandato o tal vez lleven ese documento al Tribunal Contencioso Electoral como un respaldo para este pedido de impulsar un proceso de revocatoria de mandato. Eso sí se podría hacer. Pero para revocar el mandato de una autoridad hay que cumplir con todo un procedimiento. Si es que pasa del órgano electoral correspondiente, o sea, del Consejo Nacional Electoral, vamos a suponer que el Tribunal Contencioso Electoral da paso y le ordena al Consejo Nacional Electoral entregar los formularios para la recolección de firmas. Se abre un plazo de 180 días, o sea, 6 meses, más o menos, para recopilar las firmas. ¿Cuántas firmas? Ya les digo cuántas firmas. El 15% del padrón electoral. Si tomamos en cuenta el padrón electoral del 2021, estamos hablando de 13.107.457 personas. Entiendo que ese padrón electoral hoy aumentó de cara a las elecciones del 2022. Pero con el padrón del 2021 había que recoger, o con base en ese padrón habría que recoger cerca de 2 millones de firmas. 1.966.118 firmas de respaldo, casi 2 millones de firmas. Vamos a suponer, redondeando, 2 millones de firmas. Durante 6 meses. No es un proceso inmediato, no es que se demore unos cuantos días o unas cuantas semanas. Sí se podría aplicar, o sea, esto tranquilamente un colectivo, una persona natural, podría ir ante la autoridad electoral y plantear un proceso de revocatoria tomando en cuenta esta resolución de la Asamblea Nacional. Así funciona esto en derecho. En derecho. Yo les explico cómo es el mundo real, más allá de la venta de humo. No dejen que les vendan humo, porque así opera esto, así funciona jurídicamente. No se puede iniciar juicio político por esta causal de incumplimiento. No existe la causal de juicio político por incumplimiento de funciones. No existe esa causal en la Constitución. No existe la causal de destitución del presidente de la República por incumplimiento de funciones o incumplimiento del plan de gobierno. No existe esa causal en la Constitución. Existe en la Ley de Participación Ciudadana esa causal, incumplimiento del plan de gobierno, para revocar el mandato de una autoridad, pero hay que cumplir todo un procedimiento. Así es, tal cual como funciona esto. Pero, en realidad, explicando todo esto, a mí me ha sorprendido la reacción furibunda del Ministerio de Gobierno ayer. Póngame la reacción del Ministerio de Gobierno. Y me ha sorprendido porque, vean, la Asamblea no puede hacer nada más que lo que acabo de decir. Pero el Ministerio de Gobierno emite un comunicado que, si uno lee entre líneas, uno podría pensar que detrás de eso hay una velada amenaza, otra vez, de la muerte cruzada. Uno podría pensarlo. Está en sus pantallas el comunicado emitido por el Ministerio de Gobierno, que dice lo siguiente: el día de hoy la Asamblea Nacional ha dado muestras nuevamente
de su desconexión completa con el país. En una resolución inconducente, ha pretendido señalar, ciertamente con el ánimo de obstaculizar y entorpecer el trabajo del gobierno, un supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del Plan de Gobierno presentado al Consejo Nacional Electoral. Les recordamos a las señoras y señores asambleístas que es absurdo que se pretenda determinar, dentro del primer año de gestión, el incumplimiento de un plan que está previsto ejecutarse en 4 años. Adicionalmente, es imposible que el presidente o su delegado mencione en el pleno de la Asamblea las 106 metas que contiene el plan, pero eso no significa que por ello se configure el incumplimiento de funciones. Igualmente hacemos notar a las y los asambleístas que así como el artículo 130 de la Constitución de la República establece que el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo no es causal de destitución, les acabo de leer, es así, clarito, no es causal de destitución, la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, que ya lo vamos a revisar. Esto dice el Ministerio de Gobierno en este comunicado. Y añade, por lo que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará cuando le corresponda pronunciarse. Estos dos últimos párrafos a mí me llaman la atención, porque si bien es cierto, hace notar de que el incumplimiento del plan de gobierno no es causal de destitución, dice que la obstrucción sistemática de dicho plan sí podría justificar la disolución de la Asamblea Nacional. Y luego señala que no es recomendable que el Parlamento siga empeñado en dar esa impresión, pues aunque un gobierno democrático lo asuma con extrema paciencia, la ciudadanía no lo hará. ¿Qué ciudadanía? Habrá que ver, pues, a qué ciudadanía se refieren cuando le corresponda pronunciarse. Gracias, don Robert. A mí me llamó la atención este comunicado. A mí me parece totalmente innecesario este comunicado. Y me parece innecesario porque en derecho no pasa absolutamente nada con la resolución de la Asamblea. Vean, no pasa nada. No pasa nada. Si alguien dice que con esa resolución corre en riesgo el señor Lasso en la presidencia de la República, está mintiendo. No pasa nada. La Asamblea no lo puede destituir por esa resolución o por esa causal y no lo puede llevar a juicio político. Pero se adelanta el Ministerio de Gobierno y les dicen, cuidado, se meten con nosotros. Cuidado, porque yo sí podría aplicar el 148 de la Constitución. ¿Qué dice el 148? La muerte cruzada. El 148 es la capacidad constitucional que tiene el presidente de la República para disolver la Asamblea Nacional. Dice el 148. El presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiera arrogado funciones que no le competen constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. Es igual que la establecida en el 129 de la Constitución respecto de una causal de juicio político, cuando el Ejecutivo asuma una atribución que no le compete previo dictamen de la Corte. Aquí también se señala que el presidente podría disolver la Asamblea Nacional cuando a su juicio ésta se hubiese arrogado funciones que no le competan previo dictamen de la Corte Constitucional, o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna. Y aquí vale la pregunta, pues. Dice claramente la norma, y traigo a colación la norma porque la cita el Ejecutivo. Sí, la obstrucción del Plan Nacional de Desarrollo es causal de disolución de la Asamblea. Sí. A diferencia de la capacidad legislativa que no puede llevar a juicio político ni destituir al presidente de la República por el supuesto incumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo. Hay una diferencia. El Ejecutivo sí podría disolver la Asamblea si considera que de forma reiterada e injustificada le está bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo. Aquí viene la pregunta. ¿Podemos hablar en este momento de que la Asamblea le está bloqueando reiterada e injustificadamente el Plan Nacional de Desarrollo? Pongámonos serios. Y yo hago esta pregunta públicamente. Y creo que es prudente que el gobierno la responda. En serio,
La Asamblea le está bloqueando sistemática y reiteradamente el Plan Nacional de Desarrollo. Que yo sepa, perdóname, corréjame si estoy equivocado, la Asamblea le negó un proyecto de ley. Dos le negó. Dos. El proyecto de ley de inversiones, que por cierto, están construyendo uno nuevo, ¿no? En consenso el Ejecutivo con el Legislativo. Le negaron el proyecto de ley de inversiones en marzo. El presidente furibundo tuvo una reacción donde hasta acusó que hubo legisladores que pretendieron extorsionar al gobierno. ¿Se acuerdan? Resulta que ahora la Asamblea está construyendo una ley de inversiones con el gobierno. Y según el presidente de la Asamblea Nacional, tienen un 90% de consenso. Se puede hablar que sobre la ley de inversiones hay un bloqueo sistemático. Y dos, el proyecto de ley de libre expresión y comunicación, que por cierto la Corte Constitucional, de las 17 observaciones, aceptó 11 planteadas por el Ejecutivo. 11 de las 17 observaciones que fueron incorporadas en el veto parcial. Y esas 11 observaciones aceptadas o avaladas por la Corte Constitucional tienen que ser acatadas obligatoriamente por la Asamblea Nacional. Yo no veo que la Asamblea sistemáticamente esté bloqueando el Plan Nacional de Desarrollo, perdónenme. O sea, saquémonos la venda de los ojos y yo creo que hay que tratar de, con total madurez, yo jamás me van a escuchar que pida objetividad, porque para mí eso no existe. Pero con total madurez y responsabilidad, porque hay que ser responsables. Yo no veo que la Asamblea sistemática y reiteradamente le esté bloqueando la aplicación del Plan Nacional de Desarrollo. No es que el Ejecutivo ya envió la ley del IES, no es que envió la reforma laboral, no es que envió la ley económica de no sé cuánto, no es que envió la ley de la producción y todo ha sido bloqueado por la Asamblea, porque allí sí se podría configurar un bloqueo sistemático y reiterado del Plan Nacional de Desarrollo. Para mí eso no existe. O sea, haciendo un análisis en frío, eso no existe. Pero ya el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Gobierno, perdón, se anticipa y dice, cuidado, cuidadito, no se metan con nosotros, porque nosotros sí podemos aplicar el 148. Otra vez el gobierno vuelve sobre el fantasma de la muerte cruzada. Otra vez. Cada vez y cuando vuelven con el mismo fantasma de la muerte cruzada. El resultado, querida audiencia, esto se llama venta de humo. Y sobre la solución de los grandes problemas nacionales, nada. Absolutamente nada. Los políticos se pasan en estas broncas. En estas broncas que de verdad distraen la atención de los ecuatorianos. Con esa misma prolijidad que sacan ese comunicado, deberían tomar acciones para solucionar la crisis carcelaria, que ayer tuvo un nuevo capítulo de violencia en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Con esa misma prolijidad. Con esa misma prolijidad deberían tomar decisiones que nos garanticen a los ecuatorianos seguridad en las calles. Con esa misma prolijidad deberían darnos certidumbre sobre un verdadero derrotero en el ámbito económico y en el ámbito productivo. Están en otras. No compren humo. Les he presentado las normas jurídicas para que se den cuenta que la resolución de ayer para mí es un saludo a la bandera. Sí, es un pronunciamiento institucional. La Asamblea tiene el derecho de generar ese pronunciamiento institucional, pero jurídicamente no tiene ningún efecto. Al menos un efecto que implique que desde la Asamblea se pueda hacer algo más para fiscalizar al presidente de la República. Tengamos claridad sobre eso. Bueno, 7:05 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.